en el 15º aniversario de el Ministerio de Intercesión de la Comunidad Incienso de Dios y Misiones, Radio Internet Católica Quirios, la radio oficial de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México, presentará los sábados 3, 10, 17 y 24 de agosto una serie de pláticas. Hoy, 3 de agosto, el tema El laico en la Iglesia, por el presbítero Sotero Domínguez Gómez. Como los obreros de la viña evangélica, yo también he sido enviado a trabajar en tu campo, que es el mundo en que vivo, y me has prometido una preciosa paga. Mejor aún, me has pagado, ya por anticipado, con el denario de tu amistad. Quiero responder con la actitud de María: hágase en mí lo que has dicho, he aquí el servidor del Señor. Aquí me tienes a tu disposición. Envíame donde se necesita anunciar tu nombre. Entiendo que la evangelización comienza en mi propio hogar, con los míos, en mi vecindad, en el lugar de mi trabajo y ante todo con el testimonio de auténtico discípulo tuyo y en el cumplimiento responsable de mis deberes de justicia y de caridad. Y siempre en mi comunión con la Iglesia, atento a las orientaciones de los pastores que me hablan en tu nombre en los documentos del Magisterio Universal de Latinoamérica y de México. Tu palabra en la Escritura y tu vida en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, lo mismo que en el perfecto recurso a la Virgen María, estrella la evangelización, será mi fuerza y mi estímulo. La realidad. Muchas gracias. Ahora, lo vamos a dividir en 3 partes. Tiene algunos aspectos de la realidad. Después, la iluminación doctrinal, especialmente el Evangelio. Y luego, una aplicación a lo que significa actuar, hacer, porque podemos tener muy clara la realidad y muy clara la doctrina y luego ya no hacer nada. Entonces, lo más importante también, o sea, lo más concreto va a ser finalmente la última parte. Muy bien, la realidad. ¿No puedes poner tus manos, por favor? ¿Qué le puede pasar al laico? ¿Qué le puede pasar? Pues le pueden pasar 4 cosas. Que desconozca su papel. Fíjense ustedes que no es nada fácil. Desconocer el papel del laico significa que
separado del clero. Sí, el clero era la autoridad eclesiástica, los sacerdotes, los monjes, etc. Y de repente el laico, que tenía su papel dentro de la iglesia, no creen ustedes que no sabía el laico qué es lo que le tocaba, lo sabía perfectamente, nada más que hubo un problema, que después del siglo IV, ya con Constantino, todo se volvió muy administrativo, que ya era la religión oficial del Imperio Romano, se volvió tan administrativo que el clero, digamos, era identificado con la iglesia. Incluso hasta hace unos años, ¿se acuerdan ustedes que alguien me preguntaba qué es la iglesia? Pues es el Papa, los obispos, los sacerdotes y el pueblo. Hasta que en 1965 el Concilio Vaticano II dijo: la iglesia es el pueblo de Dios y en ella hay muchos servicios, y una parte del servicio es el clero y otra parte del servicio son los cleros. ¿Sí me explico? Porque evolucionó algo. Muy bien, eso es primero. ¿Qué le toca leer? Vamos a tocar la parte doctrinal. ¿Qué es lo que debe conocer el laico? Y allí sí le voy a hacer una recomendación muy precisa cuando llegue el momento. Después, un problema es decir, que es el conformismo. ¿Saben que todavía existe como ese impulso? Gracias a Dios existen grupos como este, movimientos, comunidades como esta, que de repente sí se toman muy en serio con su papel, pero que la gran mayoría de los laicos hay que decir que es inconformismo. El conformismo es muy bueno, pero es más grave que si ves, de repente, bueno, ni siquiera quiero discutir contigo qué cosa hay con el papel de la iglesia. No hay interés. Muy bien. Incluso, fíjense ustedes que un mal síntoma, los sacerdotes estamos muy preocupados y queremos hacer algo, pero un muy mal síntoma es que la gente diga, por ejemplo, aunque haya otra parte de la realidad que no podemos analizar aquí, ¿qué tengo que ir a las pláticas prebautismales? Además de que es toda una semana, están bien aburridas, están bien, y fíjense, lo dicen los laicos, que reciben la plática de los laicos. ¿Sí me explico? O sea, hay muchísimo problema allí, los sacerdotes estamos preocupados, y últimamente los del Decanato Centro, Padre Roberto pertenece precisamente aquí a este Decanato Centro, estamos preocupados y estamos trabajando justamente una propuesta de nuevas pláticas presacramentales, quitándole la palabra pláticas para que sean catequesis, pero dinámicas con los recursos que ahora tenemos. Bien, luego una tercera cosa son nuevas situaciones que exigen la participación de los laicos. ¿Cuáles son esas nuevas situaciones? Miren, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que hay conceptos que hay que aclarar. Por ejemplo, se decía mal dicho, el laico es el brazo o son los brazos del sacerdote, ¿no? Les va a extrañar lo que voy a decir, pero dice el Papa Francisco, necesitábamos un Papa que nos hablara más claro. Claro que muchos se enojan, pero necesitamos un Papa que nos hablara claro. Llegó el Papa Francisco y dice, si la Iglesia no tiene rostro laical, no es la Iglesia de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se lo van a llevar ustedes como? ¿Cómo? Pues sí, si el rostro de la Iglesia es clerical, pues nadie quiere venir a trabajar por la Iglesia. Y dice el Papa, el rostro verdadero de la Iglesia es el rostro de laical. Entonces, allí está. ¿Qué cosa sucede? Pues justamente
todas las situaciones que exigen la participación de los laicos, es todo un campo de trabajo, de participación, de colaboración de los laicos. Y una cosa terrible, ¿cuál es parte de la realidad? Una cosa que se llama pensamiento posmoderno. Es decir, el pensamiento posmoderno consiste básicamente en esto: no hay verdades absolutas, todo tiene que ser rápido y placentero, todo tiene que ser momentáneo y placentero. Entonces esta mentalidad entró a la iglesia, y entonces, mientras que de repente se necesitan muchos procesos dentro de la iglesia y no son rápidos. Oigan ustedes, nada más brevemente, ilustro con esto. Dice Jesús, oigan ustedes, nuestro gran maestro de los procesos. Dice Jesús en una parábola: el reino de los cielos se parece, me ayudan con los pasos, los van enumerando, me ayudan con los pasos. El reino de los cielos se parece a un hombre, uno, y después usted le sigue, que tiene una semilla. El hombre pone la semilla en la tierra, duerma o esté dormido, la semilla rompe, sale la espiga, de la espiga el tallo, del tallo las ramas, de las ramas los frutos, y luego viene la cosecha. Entonces, de repente, todo el mundo quiere cosechar sin haber sembrado. Y es una realidad en la iglesia, es una realidad en todos lados. Tú dile a uno de tu casa, vas a llevar, para que aprendas inglés, vas a llevar 9 semestres, o sea, 9 pasos. ¿Qué te dice? Que es mucho, pero mejor se compra un libro que dice aprenda inglés en 2 días, y se conectan los audífonos y usted se duerme y el inglés le entra solo. Y esos productos tienen mucho fruto, tienen mucho éxito. Muy bien, ahí está la realidad. Ahora vamos con la iluminación doctrinal. Muy bien, ahora sí, necesito uno que tenga muy buena voz, que nos vaya leyendo el texto. Rapidito. ¿Quién nos lee el texto? Adelante, por favor. Aquí ven. Es un texto largo, para que no vean todo, tiene que ser cortito y pero no es un texto largo, pero es una escena donde se presenta Jesús en oración. A propósito de que ustedes también tienen culto, oración y procesión. Así que adelante. Juan 17, 6, 26. A los que del mundo escogiste para confiármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los confiaste y han hecho caso a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me confiaste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste y lo han aceptado. Han comprendido que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo, sino por los que me confiaste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo voy para estar contigo, Padre Santo. Cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, para que estén completamente unidos, como tú y yo. Cuando estaba con ellos en este mundo,
los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a ti, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, tampoco ellos son del mundo. Conságralos a ti por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí al mundo, así yo los envío. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y así el mundo sepa que tú me enviaste, y los que amas como me amas a mí. Padre, tú me los confiaste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Palabra de Dios. No sé si se dieron cuenta, pero es Jesús el que intercede por sus apóstoles. Él es el único intercesor, así lo dice la carta a los Hebreos. Por el trabajo que hace la Santísima Virgen en la Iglesia, nosotros también le llamamos intercesora. Pero el texto de la carta a los Hebreos dice, Él es el único intercesor. Muy bien. Pero ahora fíjense ustedes, si alguien se inspira en esta palabra, al menos tendrán que decir ustedes, es que yo cuando hago mi oración de intercesión, no, pues yo tengo quien interceda por mí directamente. Jesús intercede por mí directamente. Entonces, antes de que yo haga mi oración de intercesión, yo sé que Jesús está intercediendo por mí y la Santísima Virgen también está intercediendo por mí. Este es el texto que necesitarían ustedes llevarse como un tesoro. Si quieres ponerles otra vez la cita para que... Es todo el capítulo, pero yo no quise poner todo el capítulo. Capítulo 17, versículos del 6 al 29. Pero si quieren ustedes, capítulo 17, que se llama la oración sacerdotal, así se le ha llamado, pero sacerdotal de todos, del sacerdocio bautismal y del sacerdocio ministerial. Bien, entonces, pásate adelante. Vamos con la iluminación doctrinal. Les voy a pedir un momento de honradez intelectual y moral. ¿Quién ha leído este documento? Levante la mano.
qué bueno que son totalmente honestos. Sin este documento, el laico no sabe ni quién es ni qué va a hacer. Esta es la doctrina de la Iglesia. Esta es la iluminación doctrinal de la Iglesia. Es decir, el documento Christi Fideles Laici. Es que todos los documentos de la Iglesia comienzan con las primeras palabras. Todos los documentos de la Iglesia están originalmente escritos en latín y comienza así: los laicos fieles de Cristo. Christi Fideles Laici, los laicos fieles de Cristo. Te encargo, René, a ver qué hacen, pero cómprenles el documento a todos los de intercesión. Y leerlo. Que lo tengan así bajo la almohada para ver qué se llega. No se puede. Está el Evangelio, por supuesto, es el primer faro, pero luego también, pues hay otras lucecitas ahí en la costa para que yo llegue y vea qué es, dónde está el puerto. Ahí está el faro, pero ¿dónde está el puerto iluminado? Y yo llego. Este es el documento que la Iglesia ha elaborado para los laicos. Y no es nuevo. Entonces, cuando yo empiezo a leer ese documento que está redactado de manera muy accesible, muy entendible, entonces yo me empiezo a dar cuenta, pues esta es la situación, esta es mi naturaleza como laico, y entonces, ¿qué cosa pasa? Puedo actuar con toda razón. Miren, una de las cosas que tiene que ver con el desinterés y el conformismo tiene que ver con esto. Yo constantemente en la misa pregunto, ¿alguno ha leído un documento de los que habla el Papa? Porque habla la Iglesia en general y lo firma el Papa, es de Juan Pablo II, ya pasó Benedicto XVI, ¿y cuántos años lleva Francisco? ¿No? Entonces, cuando yo pregunto, una de las partes del conformismo y el desinterés de los laicos es que no les gusta leer. Pero no digo cualquier otra cosa, no les gusta leer lo que dice la Iglesia, lo que dice el Papa. Bueno, no los estoy regañando, pero algo tenemos que hacer para tener una orientación más precisa, una orientación. Bueno, ¿qué nos dice el magisterio de la Iglesia? Bueno, justamente esto es lo que la Iglesia pide para todos los laicos católicos del mundo. ¿Qué pide? ¿Qué le pueden poner atención? Adelante. Les pide lo siguiente. No, anteriormente. Eso. No, a la siguiente. Ahí. ¿Qué significa? 4 cosas muy sencillas. Vivir en el siglo. ¿Qué significa eso? Justo como decía Jesús en el Evangelio que leímos el día de hoy, Señor, yo te pido por ellos. Ellos se quedan en el mundo, pero ya no son del mundo, ya no piensan igual. Ellos viven en el mundo, pero ya no son del mundo. Ellos se quedan en el mundo, pero ya no tienen la misma mentalidad del mundo, porque yo les he dado tu verdad, la palabra, les he dado tu palabra. Eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Entonces, una de las cosas importantes es, yo puedo vivir en la realidad que me toca. Trabajo, tengo mi familia, hago todo lo que tengo que hacer, educo a los hijos, todo lo que yo tengo que hacer en el mundo, sin ser del mundo, es decir, sin pensar como todos. Fíjense que les comento esta anécdota. Un día un muchacho que estaba estudiando contabilidad me dice, no se debe usted enojar, pero le quiero platicar lo siguiente. El único maestro en la carrera
el único maestro es testigo de Jehová, el único maestro que cuando suspende clases en la universidad, entonces él las repone en su casa. Pone una cafetera, cafecito, y entonces pues, todos queremos recuperar el conocimiento, así que nos recibe en su casa y ahí nos regala un cafecito y nos da la clase. El único maestro que nos recomienda que no evadamos impuestos, que aprendamos a ser profesionistas de la contabilidad sin hacer trampas. Es el único que nos lo recomienda y nos da razones. Si tu patrón paga los impuestos, les va a ir mejor. Todos los demás maestros que son católicos te dicen, mira, pues si le puedes buscar un rinconcito a la ley, por ahí vete. Total. Un día lo veo que está allí, bueno, en una misa dominical lo veo que está allí. Se está como sonriendo. Ya no supe qué pasó. Y al terminar la misa me dice, Padre, el que yo creía que era testigo de Jehová es el ministro que le ayuda. Y a mí me gusta, es un tipazo, profesor universitario, comprometido con la iglesia, ministro de la comunión, pero además conferencista también. O sea, ha encontrado su lugar en el trabajo. A lo mejor un día lo pueden invitar ustedes, y es el licenciado José el contador Marín, que ayuda en el grupo de exorcismo. Entonces, qué bueno, pero digo, el muchacho se creía que me iba a enojar porque él creía que era testigo de todo, porque los demás profesionistas, o sea, ahí vino la pedrada, los demás profesionistas católicos pues hacen otra cosa. Se puede vivir en la secularidad sin entrar en el secularismo que quiere separar todo lo sagrado, lo quiere separar. El secularismo quiere separar todo lo sagrado de todo lo profano, lo quiere separar e incluso decir todas las cosas son profanas. Este es uno de los templos más profanados precisamente en la ciudad, ¿no? Porque, no, déjense de cuentos, lo que sea, siempre hay. Entonces el laico vive en el siglo, vive en su realidad, no se sale de su realidad. Cuando yo oigo que laicos quieren salirse de la realidad, había unos laicos que compraron un terreno y se fueron a vivir todos juntos, luego terminaron el pleito porque no estaban bien las escrituras. No hay que salirse, no hay que irse a un monasterio, ¿cuáles son los monjes? No, acá vivimos en la realidad, en mi casa, con mi familia, con mis problemas, y ahí participo en la iglesia como encontrar mi lugar en la iglesia. Bien, en un segundo punto, al laico, a todos, pero al laico se le pide que viviendo en su tiempo, con todos los trabajos del mundo, etcétera, entonces sean llamados a la santidad. A la santidad. ¿Cómo? Y miren ustedes, de repente nos hicimos la mala idea de que santos solo algunas religiosas, algún obispo como el señor Guisa y los laicos. Y no sé, ustedes ven cómo el Papa Francisco está insistiendo en canonizar santos laicos. El último de los santos laicos más notable es Carlo Acutis, este joven que murió muy tempranamente, pero con su celular hizo lo que tenía que hacer. A mí me impactó mucho un comentario de un cronista de la televisión. Estaba muy impresionado. Decía, a ver, porque guardan todos sus mensajes, ¿no? Sirvieron todos sus mensajes para
su canonización. Y en una le explica a sus compañeros, les explica, sus jovencitos, 14, 15, les explica, es posible vivir sin entrar en la mentalidad de que todo es sexo. Le explica a sus compañeros. Entonces el cronista dice, ese sí era valiente, porque si le dice eso a sus compañeros, se lo tragan vivo, más en Italia. Italia es el país más erotizado del mundo, ni siquiera otros como Dinamarca, no. Italia es el más erotizado del mundo. Los jóvenes que están erotizados a los 12 años hacen sus fiestas secretas de pura erotización. Y este cuate diciéndoles, oigan, se puede vivir la pureza. Decía el comentarista, yo no me imagino qué le habrán respondido esos jóvenes, y están en su celular su respuesta. Oye, eres muy raro, pero algo nuevo tiene tu mensaje. Así le respondían los jovencitos. Eres muy raro, pero algo nuevo tiene tu mensaje. Tu mensaje se ve que tú eres feliz. Porque él les decía, me ha costado mucho, pero ahora soy amigo de Dios. ¿Saben ustedes cómo le llaman a los santos? Amigos de Dios. Así se dice en la misa. Todos los días, pónganle atención, vaya la parte de la plegaria eucarística. Luego, santificarse justamente en el mundo, sin salirse de lo que les toca a ustedes. Fíjense que el Papa está hablando de, no quiero extenderme en eso, pero dice, no quieran ser ustedes parte del clero, porque unos cuantos laicos se pueden ayudar en el altar y todo, pero los demás tienen su trabajo en el mundo, no en el altar. Unos cuantos tienen que llevar la comunión, pero los demás en el mundo. Les platico una. ¿Se acuerdan ustedes que salía un comercial en Televisa que decía, ¿tienes el valor o te vale? ¿Te acuerdas? Eso lo hacía un ingeniero de ahí adentro, que se propuso, yo voy a participar acá, sin que se den cuenta, voy a participar, poniendo algo del Evangelio, sin poner citas bíblicas. Entonces hablaba de la honestidad, hablaba de los valores. ¿Tienes el valor o te vale? ¿Qué cosa lo que hacía ese tipo? Era un ingeniero especialista en transmisiones de televisión, y entonces en las reuniones él era diácono, pero no ayudaba en el altar, ni bautizaba, ni atendía matrimonios. Su diaconado era en el trabajo, era su servicio, y lograban cosas así de hablar de la honestidad, de los valores cristianos, etcétera, sin decirlo. Porque muchas veces el laico no tiene que andar así con el escapulario por fuera, más bien con el escapulario muy puesto en el corazón. Muy bien, y luego el Papa Francisco nos ha sorprendido con el tema de la sinodalidad. O todos juntos o no vamos, porque nadie puede ir solo en la iglesia. Cuando alguien va solo en la iglesia seguramente se equivoca, porque la sinodalidad significa escucharnos, trabajar juntos, escucharnos, ayudarnos, trabajar juntos, la comunión y la sinodalidad. Adelante, por favor. Ahora, ¿en cuáles campos se necesita, digamos, que el laico despierte en su conocimiento? Fíjense que la iglesia nos
ofrece dentro de los ministerios. Quien lleve la palabra, no el comentario, la palabra, es decir, misioneros de la palabra de Dios. Los laicos tienen que sacar la Biblia del librero. Hay que leer la Biblia. Y por ejemplo, tú que tienes un poquito más de conciencia que otros, cuando visites un enfermo, llévate tu Biblia. ¿Por qué? Porque a un enfermo nunca se le olvida que le leíste un versículo de la Biblia. Se le va a olvidar que le llevaste manzanas, pero nunca le leíste un texto de la Biblia. Por ejemplo, necesitamos laicos que lleven la palabra. También laicos que puedan llevar la comunión, sí, como muchos laicos hacen, laicos y laicas, pero también necesitamos quienes. Miren, yo tengo una esperanza. Pronto va a llegar, yo creo que ya le falta un año, va a llegar el padre Ontiveros, que está estudiando en España catequesis, y él ya está haciendo su proyecto. Y está haciendo su proyecto para laicos que se anoten justamente en formarse como catequistas. Mira, esto para enseñar a los niños, ¿no? Para enseñar a los grandes. Ser catequistas de adultos. Ya les pregunté si habían leído ese texto. Me dijeron que no. Ahora, y sigue la honestidad intelectual y moral. ¿Quiénes tienen el catecismo de la Iglesia Católica en su casa? Ahí ya aumentó, gracias a Dios. 5, 6, 7, 8. Ya vamos mejor. Ahí están todas las dudas. Porque fíjense ustedes que también un catequista tiene una duda y pregunta: ¿usted sabe qué dice la Iglesia sobre la pena de muerte? Ahí está. ¿Usted sabe lo que dice la Iglesia sobre si un sacerdote puede hablar de política o no? ¿Sabe usted lo que dice la Iglesia? No, ahí está. Entonces, cuando tenemos un catecismo de la Iglesia Católica, ahí está. Y entonces necesitamos quien lleve la palabra, quien lleve la comunión, quien dé las catequesis. Cuando yo les platicaba de las catequesis de bautismales y prematrimoniales, nos odia la gente con toda razón. Por eso andan comprando tarjetas de pláticas prebautismales y prematrimoniales. Por cierto, hasta se me antoja como un buen negocio, porque 5,000 pesos, unas pláticas prematrimoniales, la cuestan hasta 8,000, ¿verdad? Muy bien, entonces me toca cambiarme de trabajo. Entonces la palabra, la comunión, la catequesis, la enseñanza, en comunidades como las de ustedes, yo sé que hay enseñanza con esa palabra, incluso, se necesita. ¿Quién puede orientar a los jóvenes y a los mayores en la enseñanza de lo que dice la Iglesia? La enseñanza. Para eso se necesita mi corazón, necesitamos muchos laicos. Fíjense que a mí me ha tocado ver algunos movimientos que tienen esta parte de enseñanza, la renovación, ciencia de Dios, algunos otros que tienen la enseñanza. Y los que encabezan lo hacen muy bien, están muy bien preparados. Y luego otros carismas, y aquí solamente les hago una pregunta para que se la lleven de tarea. Los otros carismas. Pregúntate, ¿cuál es el carisma que Dios me dio y que no estoy poniendo en acción en la iglesia? ¿Cuál es el carisma? Yo soy bautizado,
fui bautizado, entonces, ¿cuál es el carisma que Dios me dio? Y me lo dio para que yo lo pusiera en acción de la iglesia, y no lo estoy poniendo. Bueno, pues sí, Dios pide cuentas, no crean que no. Dios pide cuentas sin que nadie entre en culpa. Dios pide cuentas de cuál es mi carisma. ¿Alguno de ustedes me podría decir si descubrió su carisma y cuál es? ¿Quién me dice? René. Ese nos toca a todos, pero uno más concreto. Mira, por ejemplo, vi que estabas tocando la guitarra, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjate, ese es un servicio. Pero cuando se vuelve carisma, cuando yo soy la boca de la iglesia en el cuerpo de Cristo. Cuando yo canto, ese es mi carisma, canto como la boca de Cristo en el cuerpo de Cristo. Ese es mi carisma. Entonces, no solamente canto por gusto. Cuando me doy cuenta del carisma, también tengo que cantar cuando no me dé gusto. Y cuando me canse y me desgaste, quiere decir que ya tengo mi carisma. ¿Usted sabe cuál es su carisma? No se preocupe usted sonría. ¿Y usted sabe cuál es su carisma? ¿Sabe cuál es su carisma? ¿Usted sí sabe cuál es su carisma? La enseñanza, muy bien. Ahora, usted se dará cuenta. Primero no es fácil, tengo que prepararlo. Y luego doy la enseñanza. No sé si me entendieron o no, pero qué bueno que estoy dando la enseñanza. Otra cosa es que uno siga diciendo que es mi carisma después de 45 años de ese servicio. ¿Por qué les digo después de 45 años? Bueno, acabo de cumplir en octubre pasado 45 años de sacerdote. ¿Cuál es el carisma que Dios me dio? ¿Sí me explico? O sea, cuando es puro gusto, se acaba el servicio, cuando ya no es gusto. Y cuando hay un carisma, no, cuando hay un carisma, te guste o no te guste, estás sirviendo a la comunidad, te estás buscando por la comunidad. Y el Señor produce sus frutos. Entonces, bueno, otros carismas. Adelante, por favor. Vamos con el actual. Adelante. Primero, si este es mi apostolado laico, en el que estoy el día de hoy, entonces le voy a poner atención. Mi apostolado laico de intercesión lo voy a hacer con mucho gusto. Segundo, puedes participar, díganme si alguno de ustedes participa en un consejo diocesano o en un consejo de canal o en un consejo parroquial. ¿Alguien de ustedes participa? Nadie. Bueno, no los han llamado. No, ustedes sí. ¿En qué participan ustedes? En el consejo de aquí. Muy bien. Entonces, esta es una participación muy concreta. Cada 15 días a las 8 de la noche nos vemos aquí para realizar las tareas pastorales, etc. Yo estoy participando en un consejo. ¿Por qué necesitamos una participación? Ustedes ven lo que los sacerdotes no vemos, y ustedes escuchan lo que los sacerdotes sí ven, y ustedes no ven, y nos complementamos. Por eso, incluso nuestro Señor Jesucristo está llamando a nuevos consejos provinciales, el consejo de Cáritas, el consejo de laicos. Por ejemplo, dentro de 8 días se reúne el consejo provincial de laicos en la casa de la iglesia. Bueno, pues entonces, justamente ahora,
Las iniciales son de Cristi, es que se escribe Cristi, Cristi Fidelis Laici. Es un texto que dice así: la comunión eclesial, aún conservando su dimensión universal, encuentra su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella es la última localización de la iglesia. Es, en cierto sentido, la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Yo les voy a decir algo. Aunque hay movimientos extraterritoriales en la iglesia, extraparroquiales, ustedes digan cuál es su parroquia, a cuál parroquia pertenece. Ténganlo siempre presente. Si un movimiento se empieza a sentir extraterritorial y extraparroquial o extradiocesano, aunque tenga estatutos, pero se empieza a sentir así, se vuelve secta. Porque no participa en la parroquia, no vives de las necesidades de la parroquia, no atiende las necesidades de la parroquia, y hay una tendencia que con el tiempo son verdaderas sectas. El Señor nuestro Obispo, por instrucción del Papa Francisco, está revisando a los 39 movimientos religiosos que hay en la iglesia, para que nadie tenga ese problema de que un día sea una secta. No, nosotros no tenemos que obedecerle a lo mismo ni al párroco, nosotros nos ponemos solitos, nosotros somos internacionales. Sí, puede ser, pero los miembros tienen que sentirse partícipes de una parroquia. Y después los estatutos, que son el reconocimiento de la iglesia para los movimientos, es una cosa aparte. Pero que no se sienta ningún movimiento aparte. Por eso la parroquia. Es una maravilla la parroquia, la comunidad de comunidades. ¿Yo por qué me tengo que ver con los de la escuela de la niños? Es que somos parte de la parroquia. ¿Sí me explico? ¿Por qué me tengo que ver con los catequistas y los niños del catecismo? Pues que soy parte de la parroquia. Y me pueden llamar incluso a ser catequista de niños, que soy parte de la parroquia. Miren, es un asunto muy grave, por eso lo digo con toda claridad, porque de repente el Papa ha castigado algunos movimientos. Se ha castigado, les ha pedido sus sentencias. Incluso, no quiero espantarlos, pero también le ha pedido a algunas congregaciones religiosas que se detengan. En este momento no van a poder tener ni ordenaciones sacramentales ni nada hasta que revisemos. Porque siempre está en peligro de que yo, aquí con los míos y sin ninguna orientación ni nada. Muy bien. Y luego, una lista de cosas donde tú puedes trabajar. Primero, la evangelización con el testimonio. Les cuento esta anécdota. Cuando yo entré al seminario menor, tenía yo apenas 13 años. Yo entré a la secundaria, todavía había secundaria en el seminario menor. Y entonces necesitábamos quien nos enseñara a dar el catecismo. Pues fue una maestra inteligentísima, por cierto. Nos ayudaba hasta con los problemas de matemáticas, porque sabíamos que era contadora. La señorita, muy bien. Entonces el catecismo se da así, miren, acá que este canto, que así, que este que lo otro. Aprendimos a dar el catecismo. Después, yo la encontraba en la ciudad, cuando estaba en el seminario mayor. Señorita, ¿cómo está usted? Yo incluso le llegué a preguntar, ¿usted no está casada, verdad? Y me dice, no. Le digo, es que hay como 3 señores que se interesan por usted. Y le dice, no, pero no
Jesucristo se fue su perdone, pero como estás puesto ya no. Entonces lo puedo decir con tranquilo, es lo más perro que trabajar con la mano. Trabajar con la mano. ¿Por qué? Pues tú eres la mamá, tú eres el papá, ¿qué te van a hacer los hijos? Tú, a mí, diciéndome esas cosas, yo te conozco. Es muy difícil evangelizar la familia, pero aparte a los otros familiares, que vas a poder evangelizar a tu nuera, a tu yerno, a tus nietos, a tus hijos, evangelizar la familia. Luego dice el Papa, hay que salirnos de donde estamos, hay que salirnos a las periferias. Y él, solo por pronunciarlas, dice así: las periferias socioeconómicas, fíjense a los pobres, vamos a localizar a los pobres, las periferias culturales, es decir, lo que una sociedad tiene y que puede unir a llevar el evangelio, nada más dice el Papa Francisco, con una condición: que no vendas barata la palabra de Dios. No la pongas así, no le tienes que darlas a los cerdos. No, que valore. Oigan, les vengo a poner esto. Ustedes no creen en esto, pero Jesús me lo pone. Este es nuestro tesoro. ¿Sí me explico? La palabra de Dios. Después otra periferia. Esa es muy importante y a mí me gustaría que si en su comunidad hubiera tanatólogos o psicólogos o hubiera profesionistas de salud, médicos, pónganse de acuerdo con nosotros los sacerdotes, porque necesitamos ir a las periferias existenciales. Hay mucha gente muy desanimada, enferma de depresión, de soledad, de amargura. Las periferias existenciales. Cuando uno se pone de acuerdo con laicos, echan mucho la mano, o sea, tengo con quién referir. A mí me llega una persona que está diciendo que se siente vacío y que no sabe qué hacer. Bueno, si hay un hermano psicólogo que nos quiere ayudar, lo mandamos para allá. ¿No? O que alguna persona que está exhausta de sus enfermedades físicas, pues al menos un hermano médico que lo escuche. Mándenos a los sacerdotes, bueno, al menos a mí, mándenos profesionistas que puedan visitarnos, decir, padre, yo sé de tal cosa, yo sé de hacer tal cosa, a ver en qué le puedo ayudar. Hay muchísimas, muchísimas. Fíjense ustedes, tengo un amigo profesor que ahora tiene un cargo y me llegó una chica, yo la verdad estoy muy desesperada, ya terminé la prepa, no encuentro manera, mi situación económica es tremenda, mis familiares tienen muchas deudas, etcétera, etcétera. ¿Quieres seguir estudiando? La verdad ya no. Y si tuvieras una beca, no me animo. Esta beca en el octavo semestre, con puro 10, en una universidad privada, le concedieron, por llevar puro 10, le concedieron la beca del 100%. Bueno, fue el mérito, pues fue un católico, influyente
termino con esto, termino con la lista y luego una la oración, no, todavía antes. La oración, los trabajos concretos a favor de la comunidad. Yo digo concretos, son trabajos sencillos. ¿Quién sabe por dónde el diablo nos metió que son por la aristocracia y cerrar filas como yo, barrer? No. ¿Quién sabe por qué la metió el demonio sintiéndonos a desquitar? Para eso tenemos gatos, yo. Entonces en la comunidad hacemos trabajos concretos. Sí, me toca hacer esfuerzo, me toca llevar la comida, me toca limpiar, etc. La oración por los otros, ese es el trabajo principal de ustedes, el grupo de intercesión, la oración por los otros. René en sus casas todos los días de este año hasta el próximo enero, todos los días la oración por la educación, todos los días. Este es el año de los jóvenes y la educación, todos los días. Por favor, la oración por los estudiantes, la oración por los necesitados y una última motivación. Encontrando el lugar en la iglesia, yo me comprometo con la ayuda de Dios. No me desanime yo. Es que a mí me dejan todo el trabajo, es que luego no colaboran otros. No, si nos quejamos, no hacemos nada. Yo no me quiero quejar de los que no me ayudan, mejor quiero favorecer a los que me ayudan. Y dice el Papa Francisco, ¿tienes quejas? Lleva tu queja al buzón de quejas que a mí me lee, mejor ponte a trabajar. El Papa Francisco puso un buzón en su oficina, junto a su oficina, que dice buzón de quejas. Te estás quejando, echa tu queja ahí, total naturaleza. Hay que trabajar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre.